A ver, creo que los agarré todos distraídos. Porque o no quieren aprender o no están listos. ¿Verdad? ¿Están listos para aprender esta mañana? Amén. Amén. Pues vamos a continuar entonces con la serie de la lucha contra el pecado. Y quiero que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Ábrala por favor, porque de ahí vamos a tomar nuestro tema del día de hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Y mientras lo encuentran, déjenme hacer una oración y poner este tiempo en las manos de mi Señor Padre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por permitirnos traerte nuestra ofrenda de adoración y glorificación a tu nombre, así como nuestras ofrendas monetarias, que dicho sea de paso, te pedimos que las multipliques al 1000 por 1 para que haya alimento en tu casa. Y Padre, te pido que toques cada corazón en esta mañana, para que sea un corazón receptible, un corazón que acepte, Señor, esta instrucción que no viene de parte mía, sino viene de parte de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te digo amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, que nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Amén? Claro que sí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Amén? Dice la Escritura, también debes de saber esto, es decir, que no debemos de ser ignorantes de esto que se nos va a decir, ¿verdad? Entonces, pongamos atención a lo que nos dice la Escritura. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y aquí cuando habla de hombres, está hablando de la raza humana, no de hombres y mujeres, está hablando de la raza en general. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, dice Pablo a Timoteo, evita. ¿Qué dice? Que los evite, ¿verdad? Sácales la vuelta, huye de ellos, ¿verdad? Así que con esta escritura, pueden sentarse los que se pusieron de pie. Con esta escritura iniciamos el tema del día de hoy. ¿Cuál se imaginan que sea el título de esta predicación debido a lo que leímos? A ver, ¿quién me lo dice? Vas por ahí. Acuérdense que estamos en la serie La lucha contra el pecado. Entonces, ¿qué pecado nos está mencionando aquí? Según la Escritura, ¿qué pecado nos está marcando? ¿Quiere que lo leamos de nuevo? ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos está hablando? Bueno, por ahí va, pero vamos a hablar el día de hoy del pecado de la apariencia y de la hipocresía. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén, aleluya. Y si vemos cómo termina el final de este texto, diciéndonos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, lanza una tremenda advertencia que en primer lugar va dirigido
a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso en ese momento. Y le dice Pablo a Timoteo, tú debes de saber, es decir, no debes de ignorar que en los postreros días significa un periodo de tiempo que vendría para la iglesia desde sus inicios, pero hasta la venida del Señor Jesucristo. A esto se está refiriendo. Esto es lo primero que le dice Pablo a Timoteo. Y en segundo lugar le dice que tú debes de saber que estos tiempos que van a venir a la iglesia, que son tiempos muy peligrosos. Peligrosos para la iglesia. ¿Y por qué peligrosos? ¿A qué se refiere Pablo al decir tiempos peligrosos y difíciles? Estos tiempos difíciles para la iglesia se está refiriendo que estarán compuestos por pecados como los que acabamos de describir. ¿Vieron la lista que viene ahí? Lista de pecados que se van a manifestar con conductas perversas dentro de la iglesia. ¿Vieron esa lista? ¿Sí la vieron? A ver, ¿me van siguiendo o no me van siguiendo? ¿Sí? Aquí yo quiero resaltar algo de lo que Pablo le habla a Timoteo, y es una palabra que captó mi atención. Palabra peligrosa. Peligrosa. Así que déjenme explicarles un poquito de esto, porque la palabra peligroso literalmente significa difícil, significa salvaje. Esto es lo que significa la palabra peligroso. Y me sorprendió cuando encontré esta definición de entender que va a haber conductas dentro de la misma iglesia. Gracias, bien. Conductas de pecado, conductas de apariencia, de hipocresía, que van a ser conductas muy salvajes. Miren que lo he visto. Personas que aparentaban ser unas excelentes ovejas y de repente se volvieron lobos feroces. ¿Ah? ¿Qué dicen? Y Pablo no estaba equivocado, porque el día de hoy es muy notoria esa conducta, tristemente, dentro de las iglesias. Gente que violenta incluso la misma palabra de nuestro Dios. No, la palabra dice esto y se aferran a algo. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo el día de hoy. Pero peligroso significa también dañino. Es decir, tiempos dañinos, tiempos dolorosos, tiempos duros de tratar. Porque es difícil tratar con ese tipo de personas, ¿verdad? Ese tipo de pecados. ¿Sí se dan cuenta? Pablo no está advirtiéndole a Timoteo ni a nosotros de conductas de pecados perversos que están fuera de la iglesia, porque si no, pues estaría difícil salirnos de este mundo, ¿verdad? Está hablando de conductas dentro de la misma iglesia, y conductas que van a ser muy claras y manifiestas, las cuales nosotros debemos conocerlas, como le dijo a Timoteo. No tienes que ignorarlo. Pero también debemos de tener cuidado de no estar viviendo nosotros en ellas, porque podríamos nosotros estar corrigiendo a alguien que lo está haciendo. ¿Y qué tal tú? Porque a qué le queda muy bien la corrección, pero ¿y qué tal a mí? ¿Verdad? Siempre que apuntamos un dedo para allá, miren cuántos vienen para acá. Los tres que están doblados y de rebote el gordito, ¿verdad? Que nos apunta para nosotros, ¿verdad? El pecado de la apariencia o de la hipocresía es un pecado que tú y yo tenemos que luchar día con día, porque nadie de nosotros está exento de ello. Nadie de nosotros puede decir
que no puede caer en la apariencia o que no puede caer en la hipocresía. ¿Quién no puede decir que no puede caer en ello? A ver, levante su mano. ¿Quién no puede caer en la apariencia o la hipocresía? ¿Ah? Porque todos estamos propensos a llegar a caer a esto. Todos. ¿A poco también usted, pastor? También yo. ¿Cuántas veces no has tenido que fingir una sonrisa ante alguien? Eso es apariencia, eso es hipocresía. Así lo dice el verso 5, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora bien, aquí la palabra apariencia, que viene del griego, que es morfosis, y significa que es una imagen o una impresión de apariencia exterior, en este caso de la piedad. Es decir, que serán personas dentro de la misma iglesia de Jesucristo que solo tendrán una apariencia externa de que aman a Dios, que solo darán apariencia de que sirven a Dios, de que están dedicados a Él, de que están consagrados a Él, de que viven en santidad. A mí me pueden engañar, pero a Dios nadie le engaña, porque solo te darán la impresión, porque la verdad es que con sus vidas, con sus conductas, con sus comportamientos, con todo esto, lo único que van a mostrarnos es que van a negar que verdaderamente son piadosos. No lo son. Porque las conductas perversas de este pecado, de este tipo de personas, van a negar el poder de la transformación que tiene la piedad y que tiene la fe en Cristo Jesús. Y a lo mejor tú podrás decir, ay pastor, pero si nosotros ya tenemos un tiempo en el cristianismo, ¿cómo va a ser posible que tengamos este tipo de conductas? No, pastor, ya tenemos tiempo en el evangelio caminando con Jesucristo. No, pastor, yo ya no puedo ser un hipócrita. No, ustedes están hablando de otra persona, pero no, yo no tengo eso, pastor, ¿verdad? Déjame demostrarte en un texto bíblico de un personaje que fue, miren, apóstol de Jesucristo, que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Todos aquí tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ¿quién ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Levanta su mano. ¿Quién ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Tres personas. Porque no es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, este personaje era apóstol de Jesucristo, bautizado por el Espíritu Santo, que en un momento de su vida y en su caminar como cristiano se dio a la hipocresía, se dio a la apariencia. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Al apóstol Pedro. Vamos a ver qué dice Gálatas, capítulo 2, verso 11. Nada más vamos a mirar esto, que es tan real y que cualquiera de nosotros puede caer en esta clase de pecado. Gálatas 2:11, ¿ya lo tienen? Y también vamos a leer el 12, pero vamos a ver qué dice el 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo está escribiendo todo esto y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y mira, lo que tuvo que hacer Pablo con Pedro, resistirle cara a cara, porque era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bueno, dice el 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ay, caray. ¿Y en su qué dice el verso 13? Simulación. ¿Sabes lo que significa simulación? Apariencia, hipocresía. Eso es lo que significa simular. Porque simular es algo que solamente es falso. Lo estás aparentando. Y entonces dice aquí, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto nos habla, mi hermano, mi hermana, que cualquiera de nosotros puede caer en este tipo de pecado. Todos sabemos, si hemos seguido leyendo la escritura, ¿verdad?, que Pedro después se arrepintió, ¿verdad? Pedro cambió este proceder porque Pedro volvió a caminar con Jesucristo, ¿verdad? Pero nadie está exento para caer en este tipo de pecado de la apariencia y de la hipocresía. Aún fíjense que aún los animales nos enseñan tanto. ¿A quién le gusta ver programas de los animales? A mí me encanta. Nos enseñan tantas y tantas cosas que un día escuché una fábula, que es la pura verdad, dicho sea de paso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa famosa teoría que tanto se ha enseñado, la teoría de la evolución de Darwin? ¿Se acuerdan de esa teoría? ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿Qué dice esa teoría? ¿No se acuerdan? ¿No dice que nosotros procedemos del chango? ¿No dice eso? Es la teoría de la evolución, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, cuenta esta fábula que un día los papás chango y changa, ¿verdad?, mandaron al changuito a la escuela, ¿verdad? Y resulta que el maestro gorila, ¿verdad?, ese día les dio la clase de la teoría de la evolución. Y les dijo que los humanos procedían de los changos, ¿verdad? Entonces el changuito se preocupó y saliendo de la escuela fue corriendo con papá chango y le dice: papá, ¿qué crees que dicen en la escuela? Que los humanos vienen de nosotros, que ellos salieron de nosotros. Y entonces papá chango le dice a su hijo: no es verdad, hijo. Ellos quieren aparentar que son como nosotros, pero en verdad es una apariencia. Ellos no provienen de nosotros. Porque a ver, dime, hijo, ¿me has visto a mí golpear a tu madre? ¿Cuándo me has visto a mí engañar a otros changos? ¿Te das cuenta? Ellos no proceden de nosotros porque actúan diferente a nosotros. Parece chistoso, ¿verdad que sí? Pero es tan claro darnos cuenta, mis hermanos, de la apariencia y de la hipocresía, que hasta un ciego puede distinguir cuando una persona está siendo hipócrita, porque es como no estás viendo con los ojos, solo es con las acciones. Ahora, ¿qué es la hipocresía? Ya hemos ido desglosando diferentes palabras, pero ¿qué es la hipocresía? Bueno, la hipocresía viene del griego. Aquí hay que conocer las raíces de las personas, no hablar solamente por hablar, decir que tú eres un hipócrita, pero ¿qué le estás diciendo a la persona cuando tú le dices tú eres un hipócrita? Hay que conocer la raíz. Bueno, la hipocresía viene del griego y se compone de dos palabras que son hupo y crisis. Y vaya que es una crisis en muchos, esa apariencia de hipocresía, ¿verdad que sí? Esta palabra hipocresía significa actuación dramática. Se refiere a un actor de un teatro. Esta palabra, cuando se usa en la Biblia, se está refiriendo a un actor de teatro.
pero los actores del tiempo de los griegos y los actores de los tiempos griegos, no a los actores que hoy vemos en Hollywood, ¿verdad? Porque a estos se les paga para actuar, ¿verdad? Bueno, aunque muchos lo hacen de gratis, ¿verdad que sí? Pero esos son los que conocemos por hipócritas, ¿verdad? No cobran por su hipocresía, ¿verdad? Ellos lo hacen naturalmente, ¿verdad que sí? ¿Conoces algún hipócrita? Yo conozco muchos. Y muchas veces lo veo en el espejo, porque yo también he sido hipócrita. Bueno, cuando ellos actuaban, ellos usaban unas máscaras con las que simulaban un personaje que ellos estaban representando. ¿Me doy a entender? Entonces, tanto la apariencia como la hipocresía son una imagen externa, ¿verdad? Una imagen externa de alguien que no concuerda con su interior, como cuando tú dices: oye, pero esta persona nunca había sido así, siempre había sido tan amable, tan cordial conmigo. ¿Qué le pasó? Porque no concuerda lo que está haciendo en ese momento exteriormente con su interior. Está haciendo una hipocresía, porque no concuerda para nada con su personalidad. Es como un disfraz que trata de encubrir la realidad que no hay en su interior. ¿Me doy a entender? Y Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo a nosotros como iglesia, a los que vivimos un tiempo de tantas apariencias y falsedades, a los que estamos en un tiempo de fingir, de simular, de actuar, que dejemos de hacerlo. Porque la iglesia no se trata de una obra de teatro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay en una obra de teatro? Puros actores. Entonces, ¿la iglesia es un teatro? No, no. Y créeme, mis hermanos, créanlo que muchos, por este pecado de la hipocresía, en Hollywood, se ganarían el Oscar de la actuación. En serio, ganarían el premio al más hipócrita del mundo. ¿No lo creen? Les voy a poner algunos ejemplos. Y esto es desde hace años. Esto no es nuevo. Hace años, un hombre que es de Puerto Rico, que tiene una congregación en Miami, créanme que este hombre es un completo hereje. Y si me escuchan, ni modo. Pero es un completo hereje. Incluso sus seguidores saben que les ofrece cada vez que se reúne toda una actuación. Ellos ya saben y hasta le aplauden cuando se va a subir al púlpito, porque ellos están esperando a su actor, ¿verdad? Su gente lo conoce, ¿verdad? Todo es un teatro. Eso es lo que hace este hombre y la gente está feliz. El lugar está lleno a reventar. Fíjense primero que este hombre les dijo que él era Cristo en persona. Y la gente lo creyó. Oh, Cristo, nuestra iglesia. Este hombre tiene una iglesia grande, muchísimos seguidores, que es tan increíble que hasta tú mismo dices: ¿cómo es posible que gente pueda creer en semejante actuación, semejante hipocresía, semejante apariencia que tiene este hombre? Porque tú ves su manera de vivir. Pero ahí estaba la gente siguiéndolo. Y no solo eso, mis hermanos. Después de ponerse la máscara, cuando decía que él era el Cristo en misma persona, lo insólito, se quitó como los actores griegos y agarró otra máscara y se la puso y dijo: no, ya no soy el Cristo, ahora soy el anticristo.
Santo Señor. Digo, si usted quiere de verdad, si no me lo cree, véalo, ahí está en el internet. Esto no es algo que yo lo estoy inventando. Y ahí está este hombre, incluso tatuándose en el brazo el 666. Porque dice que ahora él es el anticristo. Este es un hombre fraudulento e hipócrita. Fíjense, se divorció de su mujer. Y ahora su mujer lo anda demandando por una cantidad multimillonaria porque gana mucho dinero ese hombre. Mis hermanos, estos hombres son actores. Estos hombres son de apariencia hipócrita que no deberían de estar ocupando púlpitos. Yo sé que el Señor ha permitido estas cosas incluso para probar su verdadera iglesia. Porque ¿sabes qué? A mí me preocupa ese dichoso pastor, pero ¿y qué de las ovejas que están creyendo lo que un hombre les dice y no van a la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Permítanme ilustrarlo de esta manera, con algo que también encontré en el internet, porque se dice que hay unos pequeños desiertos en el planeta Tierra, que existe una planta pequeña, chiquita, pero que es muy atractiva. Muy atractiva. Es una planta muy hermosa a la vista, que tú la ves y dices, wow, qué maravillosa planta. Bueno, la planta es muy bonita y se dice que esta planta se puede extraer agua de esta planta. ¿Sí? Dice que le sale agua de esa misma planta. Entonces, al ganado les encanta comerse esta plantita. Pues tienen sed, ¿verdad? Pero cada vez que el ganado se come esta planta, mueren instantáneamente. Esta planta, mis hermanos, tiene un nombre raro. Y ahí búsquenlo también en el internet. Su nombre es alojetón. No es holajetón. ¿Ah? Es alojetón. No lo confunda. Holajetón es saludar a un amargado, ¿verdad? Está con su carota, ¿verdad? Que le dice, estás trompudo, ¿quieres beso? ¿Verdad? Y la planta no está amargada. La planta se ve muy hermosa, ¿verdad? Apetecible, ¿verdad? Para que caigas. Bueno, es muy hermosa, pero a la vez es muy venenosa. ¿Cómo es esta planta? Hermosa, pero venenosa. Pues ahora déjenme darles la aplicación para esta planta, para nuestras vidas. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia, mucha gente que parece muy atractiva, espiritualmente hablando, parece muy hermosa o muy hermoso. Y dice, wow, qué espiritual, ¿verdad? Espiritualmente a la vista parece una persona muy piadosa. Parece que de esa persona solamente destila una vida espiritual. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? La verdad es que lo único que puede salir de estas personas, de su interior, con esta apariencia, con esta hipocresía, que son personas que en su vida solamente se expiden muerte, porque es un veneno que destruye y daña a la iglesia de Jesucristo. Son los que Dios ha permitido que estén. ¿Han escuchado la escritura que dice el trigo y la cizaña? Esa cizaña son estos hipócritas, estos falsos que vienen a jugar a ser cristianos. Bueno, iglesia, Dios está trayendo un tema el día de hoy para que abras los ojos y no te dejes guiar por lo que dice la persona, incluso que está parado enfrente de ti,
¿Qué dice la Escritura? Esto es lo que me tiene que guiar al camino del bien, no lo que me dice una persona. Lo que me está diciendo una persona, yo tengo que venir a la palabra y corroborarlo, que es cierto lo que me está hablando. ¿Me doy a entender? Son personas con una actuación impresionante y el Señor habla este mensaje en esta mañana porque su propósito, mis hermanos, a través de su palabra, es que tú y yo dejemos de actuar, que tú y yo dejemos de jugar a ser cristianos. Esto no es un teatro, esto es una iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Amén, aleluya. Mis hermanos, es necesario alejarnos como iglesia de la hipocresía, de la apariencia. Es necesario huir de ella. Es necesario, como nos dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algo que tenemos que hacer tú y yo: correr con Cristo, esparcir el Evangelio, no estar jugando a ser cristianito a la secreta. Eso se llama ser hipócrita, eso se llama ser un falso. Tenemos que hacer a un lado esta apariencia que muchos los ha hecho presos y los ha llevado a hacer cosas desastrosas, a conductas salvajes como dividir la iglesia, dañinas, dolorosas, que son duras de tratar. Yo he tenido que tratar con muchos casos aquí así y digo: Señor, yo con esto no puedo, yo lo pongo en tus manos preciosas, Señor. Tú eres el que va a hacer la limpieza en tu casa. ¿Y saben qué? Que no me ha fallado, Él lo ha hecho. Él ha limpiado esta casa, aleluya. Proverbios capítulo 5, en sus versos del 1 al 5, que no me había dado cuenta que fue el versículo que leímos de apertura. Lo tengo aquí en mis notas. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, dice en la Escritura, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, dice, y su palabra es más blanda que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Ay, mi hermano, mi hermana, cuando oigo estas palabras, mi corazón verdaderamente se agita, porque muchas veces he caído en este pecado de la apariencia y de la hipocresía. Sí, yo, cuando he tenido que incluso dar una cara que no es la mía, cuando estoy molesto, cuando estoy en problemas, que alguien viene y me saluda y tengo que cambiar mi cara. Eso es ser hipócrita. Santo Señor. ¿Cuántos dentro de la iglesia no hemos caído en este pecado de la apariencia y de la hipocresía? ¿Cuántos? Yo digo que todos, porque en algún momento hemos sido dados incluso hasta, como les decía hace rato, dar una sonrisa hipócrita, ¿verdad? ¿Con qué sabias palabras Salomón advirtió a su hijo? ¿Y con qué sabias palabras Salomón nos lanza la palabra de Dios, advirtiéndonos a nosotros, a los hijos de Dios, para que nos abstengamos de los placeres de la carne, que nos abstengamos de los pecados sexuales, de no caer y de no ceder en la apariencia y en la hipocresía? Aquí en estos versos habla del engaño externo de una mujer
Pero yo diría a no caer, aún a ceder en las apariencias de la hipocresía de hombres y mujeres que parecen piadosos por fuera, que te pintan la cara de como si fueran angelitos, pero por dentro, mis hermanos, con sus palabras dulces y suaves, que se las crees, pero cuando hablan, su corazón está lleno de veneno mortal como esa planta. Así son estas personas aún infiltradas y metidas dentro de la iglesia. Espero que tú no seas uno de ellos. Qué triste que un lugar donde se supone que debería de haber amor, armonía, solo encuentres falsedad e hipocresía. ¿Sabes que por eso mucha gente ya no está aquí? Por la hipocresía de la iglesia. Había un hombre que era un líder, que levantaba las manos adorando al Señor. Lo recuerdo muy bien porque esto pasó en mi niñez. Era un hombre grande, de edad avanzada. Esta persona cantaba muy bien y llegó incluso hasta predicar, y predicaba también muy bien, lo que sabe cada quien. Tú lo veías y decías: ay, este hombre es verdaderamente un hombre de Dios, qué dedicado al Señor, decías tú, un hombre de piedad. Pero miren lo que sucedió un día, nadie lo sabíamos, todos creíamos pues solamente lo que veíamos, ¿verdad?, de este hombre, es decir, su apariencia era tan buena que era el mejor actor. Les digo, esto sucedió en mi niñez y aún lo recuerdo. Bien, pues un día una joven embarazada fue a hablar con el pastor, y cuando el pastor la tenía en su oficina, la joven comienza a llorar en un llanto: pastor, yo no quiero este bebé, no quiero vivir, yo quiero suicidarme y no quiero que este bebé viva, decía esta joven. Y entonces el pastor le dice: ¿pero por qué? ¿Por qué no quieres que viva este bebé? ¿Por qué quieres quitarle la vida? Y le dice esta joven: es que este bebé, es que, ¿sabe quién es el padre del bebé?, dijo esta joven. ¿Y quién cree que era? De este hombre que se veía tan espiritual. Y este hombre, ¿saben quién era? Su padrastro. Por años estuvo abusando de su hijastra. Por años. Él estaba viviendo en conductas salvajes, entrando a la iglesia y actuando como un verdadero cristiano. Estas son las conductas perversas advertidas por Pablo desde tiempos antes de que se viera en la iglesia, desde sus inicios hasta la venida del Señor. Y nosotros tenemos que advertir de estas conductas y apartarnos de ellas. Tenemos que hacerlo. Mis hermanos, no podemos seguir simulando con este tipo de conductas. Tenemos que apartarnos de ellas. Tenemos que alejarnos de este tipo de conductas porque es fácil engañar y estafar a alguien con un billete falso, ¿verdad? ¿Y cómo hay billetes falsos circulando por ahí, verdad que sí? A más de uno yo creo que le han estafado con un billete falso. ¿A quién le han estafado con un billete falso? A mí sí, ¿verdad? Tú lo ves, el billete de 500, ¿verdad?, que parece original, pero no es original, ¿verdad? Y vas a comprar algo y te dicen: no, señor, es que este billete es falso, no tiene ningún valor, no sirve para nada. Pues ahí te engañaron, te estafaron. Pues así hay muchos también dentro de la iglesia. Son como ese billete que parecen de veras ser hijos de Dios, pero no lo son.
Parecen ser originales, pero no son originales, son falsos. No tienen ningún valor. Porque niegan la eficacia de lo que el reino de Dios ha venido a hacer en la vida de las personas. ¿Sabías que hay gente que se ha ido de aquí, que les ha ahora estado diciendo, tú no necesitas ir a la iglesia? Basta con que ores en tu casa. Pero los de apariencia e hipocresía son como este billete falso. También los de apariencia e hipocresía son como los camaleones. ¿Ustedes conocen un camaleón? ¿Los han visto? El camaleón es el que cambia de color según su entorno. ¿Sí los han visto? ¿Verdad? Y la palabra camaleón proviene de una palabra griega y una palabra latina. Son dos palabras que hacen la combinación. La palabra chamai y la palabra kamain, que es una palabra griega que significa en la tierra. Y otra palabra latina es leo, que significa león. Es decir, un camaleón se le conoce como el león de la tierra. Y estas especies comúnmente las encontramos en África, al sur del África y en la sabana. ¿Ya? El camaleón son famosos por su habilidad de cambiar de color. ¿Verdad? Tienen una habilidad impresionante de cambiar de color. Por ejemplo, si están entre las hierbas de color verde, ¿verdad? Para que nadie los pueda reconocer, se vuelven en sí del mismo color, verdes, ¿verdad? Y tú dices, oh, mira qué bonita plantita, porque parece a una planta igualita, el mismo color, ¿verdad? Si están en un tronco de color café, se hacen del color del tronco cafés, ¿verdad? De tal manera que tú no distingues en si es un animal y crees que es un tronco, ¿verdad? Tú te confundes porque esa es la habilidad del camaleón. Pues en la iglesia de estos tiempos hay muchos cristianos que tienen esa misma habilidad de aparentar según las circunstancias en las que se encuentran. Se encuentran entre cristianos, se comportan como cristianos. Se encuentran con los del mundo, se comportan como los del mundo. ¿Cierto o no? ¿Ah? Son cristianos que yo ahora les he llamado cristianos camaleones. Antes yo les decía que no eran cristianos, eran cristinos. ¿Verdad? Pero más bien son cristontos, porque se hacen tontos ellos mismos. ¿Verdad? Pero estos son cristianos camaleones porque son buenos para disfrazarse. ¿En serio? ¿Verdad? Y tratan de ocultar la verdadera realidad de su interior. ¿No los has visto? Muchos hermanos, qué gusto verte. Y se dan la vuelta y, ay, este hermanito me cae tan gordo. ¿No? ¿No los has visto? Y saben, un ejemplo claro que nos pone de acuerdo con las circunstancias que a mí me viene a la memoria, que de hecho lo tocó Lisset en la escuela dominical, que está en las escrituras, es el caso de Caín. ¿Verdad? Cuando mató a su hermano, ¿verdad? Porque Dios habló con Caín tratándole de llevar a que reconociera su pecado y su falta, y le dijo a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le respondió con un descaro: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y tú y yo sabemos que nada le podemos ocultar a Dios. ¿Hay algo que podemos ocultarle a Dios? ¿Hay algo? Nada. No hay nada oculto para Él. Él lo conoce todo. Dios sabía que Caín había matado a su hermano. Dios lo sabía. Bueno, entonces ¿por qué le preguntó dónde está tu hermano? Porque Dios
quería confrontar a Caín para que Caín se arrepintiera de lo que había hecho. Ya no iba a cambiar el pasado. Pero Dios quería confrontarlo para que Caín se arrepintiera de lo que había hecho. Pero Caín no lo hizo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos ha dado el Señor tantas oportunidades y no hemos cambiado? Caín actuó en apariencia, con hipocresía. Y mira, cuando yo leo este versículo me viene a la mente tantas aplicaciones, porque ¿a cuántos el Señor no nos puede estar diciendo, tal vez no como a Caín, pero a cuántos no nos puede estar diciendo, hey, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde están? El Señor te está pregunte y pregunte, ¿dónde están? Y la respuesta de muchos, pues no sé. ¿Verdad? Pero el Señor te dice, ¿cómo que tú no sabes si tú lo has destrozado? ¿Cómo no sabes si tú eres el que ha dañado, destruido ese hogar, esos hijos, esa esposa? ¿Cómo no sabes si quieres aparentar con esa máscara de hipocresía donde según tú todo está bien? ¿Cómo te presentas? Dice el Señor ante mí, me dices, no lo sé. Muchos, mis hermanos, tal vez estamos en esta misma situación. Caín sabía que él había matado a su hermano, pero él aparentó no saber de su hermano. Como si Dios no supiera lo que había hecho, respondió, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Mis hermanos, ¿acaso no seremos responsables de las preguntas que nos hace Dios? Claro que sí, porque llegará el momento en que Dios nos pedirá cuentas a todos sin excepción, de si fuimos honestos, de si fuimos transparentes, de si fuimos claros en conducirnos en nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y Dios nos va a juzgar. Qué terrible, mis hermanos, que nos diga como a Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dios hoy nos dice a ti y a mí. Nos dice, ¿qué has hecho con esa máscara? Con ese disfraz, con esa apariencia que todos piensas que eres un buen hijo, una buena hija mía. ¿Qué has hecho? Dice el Señor. ¿Qué has hecho? El Señor quiere que tú y yo nos demos cuenta de cuánto hemos destruido, cuántas ruinas hemos causado. Dios nos dice, ¿te das cuenta? ¿Sí te das cuenta que dice el Señor? Y dice el Señor, si te das cuenta, pues entonces arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Tal vez tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo me puedo dar cuenta si yo estoy incurriendo en este pecado? ¿Cómo me doy cuenta si verdaderamente estoy siendo falso, hipócrita? ¿Cuáles son esos rasgos, esas características de la hipocresía, de la apariencia? Bueno, al menos hay 3 características en las que tú mismo te puedes evaluar y evaluar a otros. Porque el primer rasgo es que su hablar de estas personas les delata quiénes son. Porque los que de la conducta de apariencia, mis hermanos, con su boca bendicen, pero con su corazón maldicen. Esa es una de las apariencias de este tipo de personas. Salmo 62:4 dice, solamente consultan para arrojarte de su grandeza
aman la mentira, son buenos para mentir. Les preguntas, ¿por qué no viniste el domingo pasado? No, es que mira, tuve un problema y pues tuve que ir a solucionarlo porque nadie lo podía solucionar más que yo. Y dicen, mira, qué súper hermana, qué súper hermano, ¿verdad? Con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Tal vez cuando tú les preguntes, bueno, ¿qué le importa? Si no viene es problema mío, ¿verdad? Este versículo, este texto del Salmo 62, en primer lugar, para entenderlo, mis hermanos, es un salmo profético, es un salmo mesiánico, que está hablando y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y de la apariencia que muchos tuvieron hacia Él. Y lo único que necesitamos recordar es que en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿cuántos no le seguían al Señor? Cantidades grandes. ¿Cuántos de estos que seguían al Señor, el Señor no oró por ellos? ¿A cuántos no les dio un milagro? Jesús solo hizo un bien para salvar sus vidas. Sanó enfermos, sanó familias, reconcilió familias y recibieron los beneficios de Jesús como el Mesías. Pero a pesar de todo lo que Cristo hizo por estas personas, ¿cuántos no le maldijeron a Jesucristo? Y le gritaron al final, crucifíquenlo. Con tanta hipocresía, con tanta apariencia. Mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque alguien puede decirle tal vez a un hermano, ay, qué bendición eres para mi vida. Hola, mi hermano, mi hermana, te extrañaba. Qué bendición eres para mi vida. Pero luego, después de que se aleja, se pone a hablar de ella, se pone a hablar de él, se junta con los otros y hasta están maldiciéndole. Ay, ojalá y esta persona se muriera. Ay, ojalá esta persona se desapareciera de mi vida. Mi hermano, mi hermana, esto es ser un hipócrita. Esto es vivir en apariencia. Y esto es estar viviendo en pecado. Así que, mi hermano, mi hermana, no te engañes a ti mismo. Eso es la apariencia, eso es el pecado de la hipocresía. El Señor está hablándote en esta mañana, sí, a ti. No voltees para otro lado y no digas, pues ¿a quién está hablando el Señor? A ti te está hablando el Señor. Él te está hablando en esta mañana y te dice que tienes que abandonar, que tienes que dejar esos pecados de apariencia, de hipocresía, porque a Él no le agrada. El segundo rasgo es que creen ser súper inteligentes. Sí, porque a todo mundo creen que pueden engañar. Son súper inteligentes. Porque los que de esta conducta de apariencia andan dizque enseñando a otros. No, yo les estoy enseñando a ser buenos cristianos, pero ellos no lo son, ¿verdad? Pero la realidad es que ellos mismos nunca practican lo que enseñan. Y esto es un hipócrita. Yo me acuerdo de mi padre, antes de que se convirtiera él nos decía, hijos, ustedes no tomen porque el alcohol les puede hacer daño. Y el fin de semana, cuando él llegaba a estar en casa, ¿verdad? ¿Cómo creen que lo veíamos? Como araña fumigada. Pues como que no concuerda, ¿verdad? Lo que nos decía con lo que él hacía, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Y de hecho Jesucristo les dijo a sus discípulos, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? ¿Y sabían que todos enseñamos de esta manera? Porque si tú eres papá, estás enseñando con el ejemplo.
Si eres mamá, también enseñas con tu ejemplo. Si eres hijo, también enseñas. Todos enseñamos porque todos tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de enseñar, pero la pregunta aquí sería, ¿cuántos enseñan y no viven de acuerdo a lo que enseñan? Bueno, esto es ser hipócrita. Esto es ser apariencia. El Señor no quiere que tú y yo sigamos viviendo de esta manera. El Señor quiere que lo que hablemos concuerde con nuestros actos. Y si hablamos del Evangelio de Jesucristo, pues peor. Es lo que tú y yo deberíamos de demostrar todos los días. Que estamos viviendo el Evangelio de Cristo, porque de lo contrario, entonces tú y yo estaremos siendo unos verdaderos hipócritas. ¿Sabes que por eso muchos no quieren venir al cristianismo? Porque dicen, ay no, para ser hipócrita como mejor me quedo como estoy. ¿Cuánto no has escuchado estas palabras? El mismo Jesús les habló fuertemente a los escribas y a los fariseos acerca de la hipocresía. Mire, vamos a buscar Mateo 23. Mateo 23, en los versículos 23 al 36. Ya casi vamos a terminar, no se puede, nos falta como 2 horas todavía. Mateo 23, de los versos 23 al 36. Mateo 23, de los versos 23 al 36. Yo siempre que escucho la palabra del Señor ay caramba, es como una gran advertencia, ¿verdad? Mateo 23, del 23 al 36 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué les dice? ¿De apariencia? No, les dice de manera directa: fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enledo y el comino, dejáis lo más importante de la ley. Ellos traían sus diezmos de todo, ¿verdad? Pero se olvidaban de la justicia, de la misericordia y de la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice el Señor. ¿Sí? Hay que hacer las dos cosas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos, que no sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas
y sabios y escribas, y de ellos y aún mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis dentro del templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué dura es la palabra del Señor. Pero qué importante, mi hermano, mi hermana, es librarnos de esto y conducirnos como el Señor nos dice en su palabra, porque hablan tanto nuestros hechos que no dejan que se escuchen nuestras palabras, como decía Alice, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué hablan nuestros hechos? ¿De qué habla nuestra conducta? ¿De qué habla nuestro comportamiento? ¿De qué habla, iglesia? ¿Que somos amadores de nosotros mismos? Es decir, somos egoístas. ¿Que somos hipócritas? ¿Que somos de apariencia? ¿De qué hablan nuestros hechos? ¿Te lo has preguntado? Y el tercer rasgo: este tipo de personas suponen o pretenden ser los más espirituales, porque los de la conducta de apariencia llegan a tener una fe fingida. Tal vez tú digas, a ver, pastor, ¿puede haber una fe fingida? Claro que sí. Aquella fe que no es real, que no es genuina, que no es la verdadera, porque tú puedes decir, bueno, yo tengo fe en que Dios provea para mi renta, pero déjame ir a hacer algo por si no. Eso no es fe. Eso es una fe a medias, ¿verdad? Es una fe hipócrita de algunos que mienten y dicen que son convertidos, que son nacidos de nuevo, que aparentan tener una vida en Cristo y que no es verdad. Y no es verdad porque su manera de conducirse y en su manera de comportarse se nota claramente que no es verdad. Esto es tener, mi hermano, mi hermana, una fe fingida. Te estás fingiéndote a ti mismo, a ti misma. El Señor no quiere gente de fe fingida. El Señor quiere gente con una fe sincera, como Pablo le habló a Timoteo allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, que le dijo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y luego le dijo el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el mismo capítulo 1, en el verso 5, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, dice Pablo. Fíjense, ¿qué cosa? Si su abuela Loida era una mujer de fe genuina, después su madre Eunice era de una fe genuina, y ahora el fruto, Timoteo, esa descendencia, el discípulo de Pablo, con una fe genuina. ¿Se dan cuenta que Dios quiere gente con una fe genuina? Pero para tener una fe genuina, hermanos, ¿qué necesitamos hacer entonces? ¿Saben qué necesitamos hacer? Necesitamos primero que nada
ser libres de apariencia. Necesitamos ser libres del pecado, de la hipocresía. Necesitamos ser personas con un corazón transparente, no para con los hombres, para con Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante este pecado? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si alguna vez hemos caído en este pecado? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Esto es lo primero que tenemos que hacer: arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y mostrarle el deseo de un cambio genuino. Para ello tenemos que entregarle nuestro corazón, mi hermano, mi hermana. De verdad, tú no puedes seguir manejando tu corazón. Yo creo que está bien lo que estoy haciendo. Tú no puedes seguir haciendo lo que tú piensas. Bueno, pues creo que estoy bien. ¿Qué piensas que estás bien cuando estás mintiéndote a ti mismo, creyendo convencerte a ti mismo de tus mentiras? Que estás mal cuando estás aparentando, que estás mal cuando estás actuando, que estás mal cuando estás fingiendo. Tú, mi hermano, mi hermana, al igual que yo, necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor para que nos dé un corazón nuevo. Como dijo en su escritura: y os pondré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame, un corazón que aborrezca el pecado. Aleluya. Él quiere darnos una nueva vida, mi hermano, mi hermana. Él quiere darnos una nueva mente. Yo no sé si el Señor te ha hablado en esta tarde, pero yo quisiera que te pusieras en pie y que oráramos en esta tarde. Yo quisiéramos algo, que cerráramos nuestros ojos. ¿Sabes por qué quiero que cierres tus ojos? Porque no quiero que tengas distracciones. Porque vamos a hablar cara a cara con el Señor. Si quieres mantenerte de pie o quieres venir al altar y hablar con el Señor, hay libertad para hacerlo. El Señor te ha hablado de una manera clara, transparente en esta mañana. Así es que lo menos que podemos hacer es derramar nuestro espíritu al Señor y decirle: Señor, gracias. Sí, gracias, porque sé que has hablado a mi corazón, Señor. Gracias, Señor, te doy porque has hablado a la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Y tú sabes que no es mi intención avergonzarlos, ni mucho menos. Pero lo menos que puedo hacer, Señor, es reconciliarme contigo, Padre. Yo sé que si tú has caído en este pecado de apariencia y de hipocresía, pienses en esta mañana y determinantemente en alejarte de ese pecado. Yo quisiera invitarte a que tú te pongas en esa tu intimidad con el Señor y hagas una determinación personal con el Señor. Tú que te encuentras o que te has encontrado en ese pecado de la apariencia y de la hipocresía, que has caído en él, y no una, sino tal vez muchas veces. Quiero que sepas que este es el día en que Jehová preparó para ti, para que te arrepientas. Él es el día para que abandones esa clase de vida y te vuelvas a Dios y hagas lo correcto delante del Señor. Este es el llamado de su palabra. Que cuidemos
nuestro corazón hasta el último momento de vida que tengamos en esta tierra. Todos los que se pusieron en pie, yo les pido que levanten sus manos ahí al Señor y pídanle desde lo más profundo de su corazón, con honestidad, díganle: Señor, perdóname, Señor, porque yo he participado en este pecado. Señor, perdóname porque en algún momento de mi vida yo he contribuido para dañar, para afectar a alguien por mi apariencia, por mi hipocresía. Perdóname, Señor. Vengo delante de ti en esta tarde, Señor, con un corazón deseoso para ser diferente. Reconozco mi pecado, Señor. Reconozco que he fallado primeramente delante de ti. Te he ofendido a ti con mis acciones, pero también he ofendido a mi prójimo, Señor. Lo he dañado, lo he herido, Señor. Quizás he sido una persona que he escuchado la palabra y el mensaje una y otra vez, pero a pesar de ello he vuelto a incurrir en estos pecados. Límpiame, Señor. Límpiame. Que tu sangre preciosa, que fue derramada en la cruz del Calvario, con este propósito de limpiarme mis pecados, lo haga una vez más, Señor. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo no quiero seguir actuando de esta manera. No quiero seguir usando una máscara que aparente lo que no soy. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer genuina delante de ti. Quiero ser original contigo, Señor. Derrama de tu gracia en mí. Padre, y si alguno ha llegado a pensar, Señor, que no ha caído en este tipo de pecado, te pido que les perdones, Señor, porque en alguna ocasión te hemos fallado, Señor. Porque en alguna ocasión, tal vez sin darnos cuenta, hemos hablado de alguien que no debíamos de hacerlo. Señor, perdónanos y danos un corazón limpio, transparente delante de ti. Que nos podamos acercar, como dice tu palabra, que nos acerquemos con corazones sinceros, libres de toda maldad, Señor. Padre, tócanos y llévanos a nuestros hogares, pero no como venimos, Señor. Llévanos a casa con la esperanza de un cambio en nosotros a través de lo que nos has hablado hoy, Señor. Te lo pedimos, Padre, para que nuestra vida sea grata delante de ti, Señor. Ya no queremos estar en esa apariencia. Queremos, Padre, ser verdaderos cristianos. Porque hoy me doy cuenta, Señor, que tú no ves mi apariencia, tú ves mi corazón, Señor. Y ese corazón hoy te dice: perdóname, límpiame, transfórmame, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra, Señor, que es necesaria
protección. Que el amor tuyo, oh Padre, la comunión con tu Hijo Jesucristo y la unción de tu Santo y Divino Espíritu nos acompañen por donde quiera que vayamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y este pueblo que te ama te dice amén, amén y amén. Pastora, bájale a tu piano, voy a tener un anuncio. Iglesia, la próxima semana es un servicio muy especial. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga grandemente. La próxima semana tenemos un servicio especial. Es el servicio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que hoy celebramos en estos tiempos la entrada de Cristo en nuestras vidas. Así es que no se pierdan ese día, no se queden en casita. Llamen a algún hermano o alguna hermana que no hayan visto el día de hoy, dígale, te esperamos la próxima semana. La próxima semana yo voy a estar ausente, voy para México, mi hijo menor se casa y voy para allá. Así es que nuestra hermana Lisette va a estar predicando. Así es que no se pierda ese día. Mi hermana Lisette ha estado siendo usada grandemente por el Señor, y no tengo la menor duda que el Señor le va a dar palabra hermosa para ese día. Así es que Dios les bendiga. Y después del siguiente domingo, el domingo comienza la Semana Mayor, la semana que celebramos los cristianos la muerte y crucifixión de Jesucristo. Y el día viernes, que aquí le conocen como el Good Friday, que es el viernes bueno, que fue muy bueno para nosotros, de hecho sea de paso, porque fue cuando Cristo fue crucificado, que entregó su vida por ti, por mí, por nuestros pecados, para limpiarnos. Pero ahí no nos quedamos, porque vino la resurrección de Jesucristo, y eso fue lo que nos dio vida a ti y a mí, lo que nos hace estar hoy aquí en este lugar. Amén. Así es que el viernes de las 7 palabras vamos a tener servicio a las 6 de la tarde. Hay flyers atrás de color púrpura. Mi hermana M, le voy a pedir que los reparta, por favor. Ahí viene la información para que nos acompañe en ese día viernes al servicio de las 7 palabras. En su gran mayoría trabajan hasta mediodía. Algunos no trabajan, yo no trabajo ese día, pero los que trabajan seguramente trabajan hasta mediodía. Normalmente se los dan así aquí en Estados Unidos. Les esperamos el viernes en la tarde para que tengamos un servicio maravilloso. Y el domingo que le sigue, que es el domingo de resurrección, si pueden hacerlo, háganlo. Vénganse con ropas blancas. Sería algo maravilloso mostrarles al mundo que somos la diferencia, que hemos sido llamados a ser luz en medio de tantas tinieblas. Que el Señor les bendiga. Saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.